El metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte más importantes de la metrópoli, comunicando a varias zonas de la ciudad. Actualmente este cuenta con 12 líneas y 195 estaciones, una línea en renovación y una ampliación actualmente. Aunque durante los últimos años no ha tenido un crecimiento a comparación de otros años anteriores donde se llegaban a construir varias líneas y ampliaciones al mismo tiempo. Donde también se desarrollaba la tecnología y la construcción de trenes en territorio mexicano. Donde también se desarrollaron todos los planes maestros para unas próximas líneas de metro para el crecimiento de la metrópoli ante una urbanización inmensa. Una época que a pesar de los problemas, logró ser una de las mejores etapas del metro. ¿Quieres conocerla? Distrito Federal 1977. Era un año algo revolucionario ya que el presidente José López Portillo el 1 de diciembre habría tomado poder en el país, por lo cual cambios se vendrían. En el Distrito Federal en la materia de transporte en ese momento tenía una red de camiones que recorrían la capital, una red de trolebuses, una red de colectivos que ayudaba a los capitalinos a transportarse más rápido, un tranvía que a pesar de que empezaba a desaparecer seguía vigente y el tren metropolitano, el metro. Aunque se dejaría de expandir por la cuestión de que el presidente Luis Echeverría Álvarez no quería seguir la expansión a otros rumbos de la ciudad, solo dando al metro los trenes NM-73 y la instalación del pilotaje automático tras el accidente de viaducto en 1975, aunque con Portillo vendrían otras ideas las cuales ayudaría a la capital y apoyaría la movilidad. Entre varias propuestas estaría la creación de ejes viales, el crecimiento de la red de trolebuses y renovación del parque vehicular y la construcción y ampliación de las líneas del metro. Ya durante meses el Departamento del Distrito Federal estudia la posibilidad de construir y ampliar las líneas del metro existentes. Tras esto, ese mismo año Bernardo Quintana Arrioja funda y preside, en 1977, el Consejo de Administración de Constructora Metro, el cual, en colaboración con el Departamento del Distrito Federal, crean el Plan Maestro del Metro ese mismo año. El proyecto consideraba la construcción de 5 líneas nuevas y la ampliación de las 3 líneas construidas hasta ese año, líneas 1, 2 y 3. Las cuales comunicarían la ciudad en distintos puntos. En total, se construirían 15 líneas con una longitud total de vía de 315 kilómetros. Ya en esos años se esperaba la ampliación de la línea 3, la cual era una de las más cortas, y se necesita expandir para comunicar la zona norte con el centro y también de igual forma en el sur de la ciudad, por lo cual se estudia la ampliación de la línea 3 al norte. Aunque años antes se planeaba la ampliación de línea 3 a la terminal de autobuses del norte para tener comunicación más rápida con el centro, pero se decide redireccionar la línea más precisamente a la zona de la Basílica y la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, ya que desde la primera etapa se estudiaba la posibilidad de crear una línea del centro y que comunicara la Basílica de Guadalupe, la cual era uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad, y también ayudar a los estudiantes del IPN a moverse a su escuela de una forma más rápida y barata. Más tarde en ese año la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, Covitur, formalmente creada el 15 de enero de 1978 dentro de la Secretaría de Obras y Servicios, será la responsable de planear y construir, así como de adquirir los trenes. Gran parte del expertise generado en la primera etapa de construcción se conservó en la medida que los altos funcionarios de Covitur provenían de Ica y estuvieron al frente de la realización y puesta en marcha de las primeras 3 líneas. Por su parte, el STC tendió a perfilar una planta laboral y una organización propias para especializarse en la operación y el mantenimiento del sistema.
la Covitur se encargaría de planeación y construcción de las líneas del sistema de transporte colectivo Metro junto con el organismo ICA, mientras tanto en el material llegarían a un acuerdo con la empresa constructora nacional de carros para ferrocarril, Concarril, para la fabricación de material rodante para las diferentes líneas del metro. Más tarde se publicaría el Plan Rector de Vialidad y Transporte 1978, el cual publicaría las ideas anteriormente propuestas con algunas modificaciones. Ya en 1978 se empieza la construcción de una primera etapa. Inicialmente la línea 3 fue expandida hacia el norte. Con la inclusión de la estación La Raza, el proyecto inicial de la línea contemplaba la estación San Simón, ubicada entre las estaciones Tlatelolco y La Raza, la cual no fue edificada, y también se llevaría a la construcción de la línea 4, la cual inició el 20 de marzo de 1978. En la terminal norte, Martín Carrera, se colocó un paradero de camiones para ofrecer comunicación con los municipios del Estado de México, y meses después, el 29 de junio de 1978, inició la construcción de la línea 5, en el cruce de las avenidas Angares y Economía, al noreste de la Colonia Federal. Estas líneas se planeaba terminarlas a principios de la década de los 80s para empezar a desahogar las líneas principales como la línea 1 y 3. El 25 de agosto de 1978 se inauguró la primera extensión de la línea 3, con la inclusión de la estación La Raza, aunque esta funcionaría como terminal provisional por año, ya que en lo se hacía ampliación a la zona de Zacatenco, ya que sería construida en tipo trinchera sobre la avenida Insurgentes Norte en el Camellón Central. En 1979 se mandaría a licitación la construcción de 60 trenes modelo NM79 a Concarril con asistencia de Alstom para la llegada de la línea 4, 5 y la ampliación de la línea 3, y cubrir demanda en estas líneas. El 1 de diciembre de 1979 se amplió la línea con 3 estaciones superficiales: Potrero, Basílica e Indios Verdes. Esta última estación se estableció como la terminal norte de la línea. Las 3 estaciones fueron edificadas en cajón superficial. Adicionalmente se aprovechó la construcción para colocar un cajón subterráneo al sur de la estación Basílica, con la intención de usarlo para la futura construcción de la línea 6. Para la línea 8 fue hecho otro cajón subterráneo, ubicado bajo la calzada Ticomán, aunque nunca llegó a ser usado. El proyecto original de la línea contemplaba la construcción de la estación Zacatenco, al norte de la estación Basílica. Además planteaba edificar la estación Indios Verdes más al norte. Sin embargo, con el traslado del proyecto de la estación Indios Verdes a su ubicación definitiva, junto a la calzada Ticomán, la estación Zacatenco fue cancelada debido a la cercanía entre las estaciones. Posteriormente inició la expansión de la línea hacia el sur en 1980, la cual planeaba una ampliación hasta la zona de Centro Médico. Dicha ampliación ya se tenía planeado desde 1967, donde la estación Etiopía inicialmente iba a ser llamada Narvarte. También se contemplaba edificar la estación Obrero Mundial, entre las estaciones Centro Médico y Etiopía, aunque nunca fue construida. Lamentablemente, por diferentes motivos y problemas, nunca se construyó hasta 1980, aunque esta vez se planea llevarla más al sur hacia el cruce de Avenida Universidad y Eje 7 Sur Félix Cuevas, llegando a la zona conocida como Zapata. El 7 de junio de 1980 se inauguró la estación Centro Médico. 2 meses después, el 25 de agosto, fueron abiertas otras 4 estaciones más: Etiopía, Eugenia, División del Norte y Zapata. Esta última fingiendo como terminal provisional por algunos años, ya que se planeaba extender más al sur, pero los problemas de geología de la zona sur sería muy riesgoso llevarla a cabo, por lo cual Covitur buscaría una forma de ampliar la línea 3 donde logre desafiar este reto. En 1981 llega a principios de año los primeros NM79, los cuales serían puestos en servicio en la línea 3 y unos en pruebas sobre la línea 4 y 5. Meses después, tras 2 años de construcción, la línea 4 fue inaugurada el 29 de agosto de 1981 por el presidente de México, José López Portillo, y el regente del Distrito Federal, Carlos Ángel González.
Contaba con 7 estaciones y una longitud de 7,5 kilómetros. Esta sería la primera línea de tipo elevada, debido al espacio que albergaba el eje 2 Oriente Congreso de la Unión y la gran coste de construcción que representaría. A finales de año, el 19 de diciembre de 1981 fue inaugurada la línea 5, consistente de 7 estaciones y 9,1 kilómetros en el tramo Pantitlán-Consulado. La estación Pantitlán, así como el tramo Oceanía-Consulado, fue edificado en construcción superficial. Las estaciones Hangares y Terminal Aérea fueron construidas en nivel subterráneo. La construcción de los tramos subterráneos fue hecha mediante excavaciones a cielo abierto. Debido a la naturaleza del suelo, abundante en mantos freáticos por ser el lecho del antiguo lago de Texcoco, se requirió aislar el agua de la zona de trabajo mediante el bombeo electroosmótico de líquidos y la construcción de muros paralelos a la zona de construcción antes de iniciar los trabajos de excavación. El peso de la estructura terminada debía ser equivalente al peso de la tierra retirada en la excavación para evitar que los túneles y las estaciones se hundieran en el suelo blando que quedaba por debajo. Ya en 1982 se terminarían las ampliaciones de las dos líneas, siendo el 26 de mayo de 1982 se inauguró la ampliación de la línea, con la incorporación de 3 estaciones más hacia el sur: Fray Servando, Jamaica y Santa Anita. Con esta expansión la línea completó 10 estaciones y 7 kilómetros de longitud, y el 1 de julio de 1982 se inauguró la primera ampliación de la línea, con la incorporación de 3 kilómetros de longitud y de 3 estaciones: Valle Gómez, Misterios y La Raza. 2 meses después, el 30 de agosto, se añadieron otras 3 estaciones más: Autobuses del Norte, Instituto del Petróleo y Politécnico. Con esta expansión la línea completó 13 estaciones y 6 kilómetros de longitud. También en ese año se mandarían a pedir 20 y 25 trenes para el metro a las empresas Bombardier y Alstom por la creciente de este, a lo cual se necesitaba más parque vehicular que cubriera las demandas del sistema. Y en ese mismo año comienza la construcción de tramo de Universidad Zapata, por lo cual empieza el reto y también termina la denominada segunda etapa de construcción del sistema de transporte colectivo metro. En ese año comienza la denominada tercera etapa de construcción del sistema de transporte colectivo, el cual comienza el 30 de agosto de 1983, donde fueron inauguradas las últimas 5 estaciones de la línea 3: Coyoacán, Viveros, Miguel Ángel de Quevedo, Copilco y Universidad. Las primeras 3 fueron construidas mediante túneles. La estación Copilco fue edificada por excavación a cielo abierto y la estación Universidad fue hecha a nivel de calle. La estación Coyoacán inicialmente iba a ser nombrada Centro Bancomer, en referencia a la sede central del Banco Bancomer, ubicada cerca de la estación. Sin embargo, su nombre fue cambiado poco antes de la inauguración de la estación para evitar hacer referencia a nombres comerciales en las estaciones del metro. El nombre escogido fue cuestionado porque hace referencia a la delegación Coyoacán, a pesar de no estar ubicada en esa demarcación, problema que sigue hasta la actualidad. El proyecto inicial de la ampliación contemplaba construir la estación Popocatépetl, entre Zapata y Coyoacán, la cual no fue llevada a cabo por la cercanía entre las estaciones. Con esta última expansión, la línea 3 completó 6 kilómetros de vías. También se estableció a la estación Universidad como la terminal sur de la línea 3, convirtiendo esta en una de las líneas más importantes y largas del sistema al comunicar las zonas del norte del Estado de México con el centro y también comunicar a las zonas más rurales de la ciudad y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En ese mismo año se manda a pedir nuevo material rodante para el metro, ahora siendo la constructora Concarril la que se mandarían a licitar 55 trenes modelo NM83 para la creciente demanda y llegada de más kilometraje al metro. Meses después, el 29 de noviembre de 1983, a las 9 horas, iniciaron formalmente los trabajos de construcción de la línea 8 del metro, cuyo trazo penetraría el corazón de la Ciudad de México al utilizar las calles de Peralvillo, República de Brasil, Monte de Piedad, Plaza de la Constitución y 20 de noviembre.
Lamentablemente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, argumentó que los trabajos de construcción ocasionarían afectaciones al patrimonio del centro histórico, al poner en peligro la estabilidad de diversas estructuras coloniales, así como también daños severos a diversas construcciones prehispánicas que se encontraban aún ocultas. Los trabajos efectuados sobre la avenida 20 de noviembre, entre la Plaza de la Constitución y la Plaza de Tlaxcoa, que fueron suspendidos el 14 de diciembre de 1983, por lo cual la línea 8 quedaría suspendida y archivada para buscar un nuevo derrotero y que en este no afecte al Zócalo. Días después la línea 6 fue inaugurada el 21 de diciembre de 1983. Estaba integrada por 7 estaciones en el tramo El Rosario Instituto del Petróleo y contaba con 9,2 kilómetros de longitud. La línea 6 fue construida mediante cajones subterráneos colocados por excavaciones a cielo abierto, con el uso de muros Milán, troquetes tubulares y celosía de tabletas prefabricadas. A diferencia de las líneas previas, la línea 6 fue construida con vías cimentadas sobre loza de concreto, en lugar de usar balasto. Este tipo de soporte ofrece menor coste de mantenimiento y una marcha más silenciosa para los trenes. Su uso fue posible debido a que la zona poniente de la Ciudad de México no es afectada por los hundimientos diferenciales que fuerzan al uso del balasto en las líneas previas del sistema. 1984. El 7 de mayo de 1984 el gobierno del Distrito Federal y del Estado de México acordaron expandir la línea 2 hacia el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, para facilitar el traslado hacia la Ciudad de México desde su área conurbana. La ampliación consistió de 2 estaciones subterráneas y 4 kilómetros de vías adicionales. La línea llegaría a unos terrenos cercanos a la zona del Toreo de 4 Caminos. La ampliación constaría de 3 meses de obra, debido a la distancia y el poco kilometraje que recorrería. Sería inaugurada el 22 de agosto de ese año. Con esta ampliación la línea alcanzó su longitud final de 23,4 kilómetros. También esta ampliación estableció la estación 4 Caminos como la terminal norponiente de la línea también ese mismo día, pero en el oriente se inaugura el 22 de agosto de 1984 la última expansión de la línea 1, con la incorporación de la estación Pantitlán como terminal oriente, construida sobre la avenida Río Churubusco. Con esta expansión la línea 1 completó su longitud de 18,8 kilómetros y 20 estaciones, esto para comunicar a más transporte de la zona oriente del Valle de México. También a su vez haría conexión con la línea 5 para aumentar la afluencia de esta misma y tener menos carga a la línea. Durante este tiempo en la zona poniente se estaba construyendo una línea la cual comunicaría el pueblo de Tacubaya con el de Tacuba y a su vez el Auditorio Nacional y la zona de Polanco. La construcción de la línea se recurrió al método austríaco, consistente en el uso de una máquina rozadora para la excavación, la cual aplica concreto a los muros del túnel perforado como revestimiento primario, para posteriormente colocar concreto hidráulico como muro definitivo. Igualmente se recurrió al método de escudo de frente abierto, donde la excavación se realiza con el empuje de gatos hidráulicos colocados en la circunferencia del escudo, para revestir el terreno con dovelas de concreto. Su construcción fue encargada a Grupo ICA. La línea 7 fue inaugurada el 20 de diciembre de 1984, estaba integrada por 4 estaciones en 5,4 kilómetros en el tramo Tacuba Auditorio en su primer tramo. Ya en 1985 sería uno de los años ya más significativo para el STC Metro, se lanzaría el Plan Maestro de 1985 con Horizonte 2010, donde se contemplaba la construcción de 17 líneas y 4 ampliaciones a largo plazo. Este plan sería hecho por la Covitur y el STC Metro. Durante ese año se empieza la construcción de la línea express de la línea 1, la línea 9, la cual iría de Observatorio a Pantitlán, estaría a cargo de desahogar la línea 1 debido al tráfico de esta línea correría por otras calles y avenidas y tendría un número menor de estaciones. Durante este año también empiezan a llegar los trenes Alstom Atlantique MP82 y con carril NM83A para empezar a dar servicio en las líneas 1, 2, 3 y 6, las cuales recientemente habían sido ampliadas y necesitaban más trenes para el servicio.
El 22 de agosto de 1985 fue inaugurada su primera ampliación hacia el sur, con la incorporación de las estaciones Constituyentes y Tacubaya. El 19 de septiembre de 1985 ocurrió un terremoto de magnitud 8,0, el cual dejaría graves afectaciones y tragedias. El metro no sufriría daños. Únicamente se registraron fallas en el suministro eléctrico de las líneas 1, 2, 3 y 4, además de algunos derrumbes al exterior que dejaron sin servicio a algunas estaciones de las líneas 1 y 2 por algunas semanas como Isabel la Católica, Pino Suárez y San Antonio Abad, aunque también por este acontecimiento lamentablemente Covitur haría un recorte de presupuesto a las ampliaciones afectando a líneas 7, 6 y 9 haciendo que estos tardarán en concluirse y fueran retrasados sus inauguraciones. Meses después, a pesar de los problemas de la ciudad tras el terremoto el 19 de diciembre, fueron inauguradas otras 4 estaciones al sur, estableciendo a la estación Barranca del Muerto como su terminal sur, dando así por concluida la denominada tercera etapa de construcción del STC Metro. Tras esto empieza la denominada cuarta etapa de construcción del sistema de transporte colectivo metro, en la cual la conclusión de las líneas 6, 7 y 9 del metro. 8 de julio de 1986 fue inaugurada la ampliación, con la incorporación de 4 estaciones hasta la Terminal Oriente, Martín Carrera. Con esta expansión la línea completó 13,9 kilómetros. También en ese año a la empresa Concarril le darían la tarea de construir los trenes para la nueva línea férrea que se planeaba sobre la calzada Ignacio Zaragoza, siendo conocidos como los FM86, que sería muy diferente a los modelos convencionales del metro, ya que esto sería tipo tren ligero. Tras varios días la línea 9 fue inaugurada el 26 de agosto de 1987. Estaba integrada originalmente por 9 estaciones en el tramo Centro Médico Pantitlán y por 11,6 kilómetros de longitud. El plan original contemplaba una 10ª estación, denominada Asturias, ubicada entre las estaciones Jamaica y Chabacano, la cual fue cancelada debido a oposición vecinal. Tras unos meses de servicio cumpliría el objetivo, y tras esto la línea 1 empieza a descender la afluencia de esta. La 9, a pesar de no estar completa, ya estaba funcionando a la perfección, siendo más rápida. También se renovaría la estación Chabacano de la línea 2, debido que con la llegada de la línea 9 se necesita una mejor conexión entre líneas, y también la línea 9 construiría la estación Chabacano en forma de solución Barcelona, la cual daría mejor despacho de tráfico a la hora de descender. Ya para ese año, tras 2 años de retraso, llegan los modelos NC82 provenientes de Canadá para inmediatamente ponerlos a servicio en la línea 2 y así empezar a suprimir la carga de pasajeros. También en esos meses se mandaría a construir la nueva línea Almentadora, a la cual correría de Zaragoza a Santa Marta sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, cual sería edificada sobre tramo superficial, aprovechando el camellón de la calzada Ignacio Zaragoza. Al año siguiente, el 29 de agosto de 1988, fue inaugurada su ampliación al poniente, incorporando 3 estaciones adicionales y fijando a la estación Tacubaya como su terminal poniente. Con esta expansión, la línea completó 15,6 kilómetros. El plan original de la línea contemplaba una ampliación hasta la estación Observatorio de la línea 1, la cual no fue llevada a cabo. Gracias a esto la línea 9 desahoga a la 1 y rápidamente se convierte en una línea importante para el sistema, debido a la rapidez y fluidez que tenía. El 29 de noviembre de 1988 la línea fue expandida hacia el norte con 4 estaciones, fijando a la estación El Rosario como la terminal norte de la línea. Con esta última ampliación, la línea completó 18,7 kilómetros de longitud, de los cuales 17 kilómetros. Debido a que la línea fue construida en una zona montañosa, tiene la mayor profundidad de toda la red, llegando a alcanzar los 40 metros de profundidad en la estación Camarones. Tras la conclusión de la línea 9 y las ampliaciones de la línea 7 y 6 termina la denominada cuarta etapa de construcción.
3 años de retraso y construcción. La línea A fue inaugurada el 12 de agosto de 1991 por el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el regente del Distrito Federal Manuel Camacho Solís, y el gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza. Fue la primera línea del metro en usar trenes de rodadura férrea alimentados por catenarias en lugar de usar rodadura neumática. Su trazado consistía de 17,2 kilómetros de vías con 10 estaciones. Fue la segunda línea en incorporar estaciones colocadas en el Estado de México, después de la estación Cuatro Caminos de la línea 2 del metro. Esta, a pesar de los retrasos, sería la última línea planeada ya de una forma concreta, ya que 3 años antes Carlos Salinas de Gortari tomaría la presidencia, haciendo que el país empiece un período de recesión y inestabilidad económica, haciendo que el metro también salga perjudicado. En 1992 empieza la época negra del metro, ya que empezaría a ignorar el gobierno federal y quitarle el subsidio federal que recibía, haciendo que este solo se encargue el departamento del Distrito Federal. En ese año también desaparecería Concarril tras ser vendida a Bombardier, haciendo difícil suministrar al metro con trenes, y poco a poco Covitur empezaría a pasar desapercibida y olvidando poco a poco los proyectos del metro. Tras estos acontecimientos empezaría la decadencia del metro, la cual hasta el día de hoy sigue vigente. A pesar de que el metro ya está en decadencia actualmente, no se olvida el gran trabajo en los años 80 que hizo, siendo reflejado en las ingeniería en estructuras construidas y arquitectura de los tramos y estaciones. Los trenes que actualmente circulan y que, a pesar de que son revisados, siguen en lucha dando servicio a más de 30 años de servicio. Muchos extrañamos esta época, la cual fue una de las mejores de la historia del metro. Lamentablemente el interés del gobierno por otros transportes de menor costo hace que poco a poco sea más difícil ver la gloria y huella que dejó el metro en los 80s, aunque solo el tiempo dirá si algún día volverá. La gloria al metro. Los 80s, la época dorada del metro.